antes de arrancar con la transformada inversa, con los ejemplos, les quería consultar acá a ver cuál sería el valor de la transformada de un delta Dirac que no está desplazado, digamos. Un delta Dirac que está en cero, delta de t. De acuerdo a lo que ven ustedes acá, ¿cuál sería el valor de la transformada de delta Dirac? 1. 1, perfecto. Coincide con... Y ahí hay una coincidencia con la transformada de Laplace. ¿Se acuerdan? Que la transformada de Laplace en delta Dirac daba 1. Acá tenemos una coincidencia. Fíjense que la transformada de Laplace y la transformada de Fourier son bastante similares. Lo que cambia acá es que tenemos un J omega y en la transformada de Fourier teníamos un S, pero el S de la transformada de Laplace, el S, tenía que ver con un sigma más J omega. ¿Sí? O sea que teníamos un sigma acá, que podía hacer que converjan las exponenciales con exponentes positivos. Bueno, vamos a ver los ejemplos de cálculo de transformada inversa. Bueno, la transformada inversa de Fourier, nosotros básicamente es partir. Tenemos la transformada, el mundo de la frecuencia, y queremos pasar al mundo del tiempo nuevamente. Queremos partir de la función en el mundo de la frecuencia, que es la transformada de Fourier, a el mundo del tiempo. Eso lo vamos a hacer con la fórmula que vimos, que se llamaba integral de Fourier, ¿sí? Que se relacionaba con la serie. Pues nosotros cuando teníamos los espectros, después utilizábamos la serie, teníamos esos coeficientes, los empezábamos a multiplicar por los cosenos y los senos, y ahí armábamos 7, 8, 9 armónicos, los sumábamos y obteníamos la función. Bueno, de esta manera es algo similar, pero como estamos con funciones que no son periódicas, tenemos que hacer eso con la integral de Fourier. Dicho sea de paso, este proceso de cálculo de la transformada inversa con la integral de Fourier es algo que no lo vamos a hacer. Vamos a ver unos ejemplos acá, pero lo vamos a trabajar siempre con tablas. ¿Se acuerda alguno cómo se llamaba la integral que utilizamos para hacer la transformada inversa de Laplace? ¿Alguno se acuerda cómo se llamaba? Integral de Bromwich. Muy bien. ¿Quién lo dijo? ¿Quién habló? Que no... Yo. Franco. Muy bien, Franco. No había visto quién había dicho la voz. Se llama integral de Bromwich. Ahora, en el mundo de Fourier se llama integral de Fourier. ¿Sí? Igual, fíjense ustedes que, al igual que con la transformada de Laplace, nosotros la integral de Bromwich no la usamos para calcular las transformadas inversas, sino utilizamos las tablas. De la misma manera que hacíamos con Laplace, vamos a hacer lo mismo con Fourier. ¿Sí? Así que bueno, básicamente acá tenemos una transformada de Fourier y vamos a la fórmula de la transformada de la integral de Fourier y colocamos la transformada acá, lo multiplicamos por la e a la j omega t, diferencial omega, 1 sobre 2pi, y llegamos al mundo del tiempo, a la x de t. Esto se llamaba integral de Fourier y se relacionaba en el mundo de lo periódico con la serie, ¿sí? Bueno, entonces acá hacemos las cuentas, se hicieron las cuentas, hacemos una integral que depende de omega y me va a quedar la función en el tiempo, ¿sí? Esta es la integral, que va a ser de seno de 10t sobre pi sobre t, y esto cuando lo trabajamos con la función sinc, que la función sinc acá es la normalizada, acuérdense que esto aparece un pi multiplicado en el argumento, se puede pasar a la función sinc y listo. Y fíjense ustedes acá que si nuestra... Vamos a poner acá.
que cuando nosotros pasamos de una función en el tiempo, si nuestra función en el tiempo era un pulso, nuestra transformada era una función sinc. Ahora, la transformada es un pulso y la función en el tiempo es una función sinc. Fíjense que existe una dualidad. O sea, si la forma de la función en el tiempo me da otra forma en la transformada de Fourier, si yo invierto las formas, se va a conservar. Lo vamos a ver después cuando veamos las tablas, ¿no? Pero fíjense, si mi x de t es una función sinc, entonces mi transformada de esa función sinc va a ser una función pulso, que va a depender de omega, ¿no? Tenemos esa dualidad. Bueno, acá esto es en forma genérica. Si nuestra transformada es un pulso, vamos a tener una función sinc que va, bueno, acá va a ser de menos omega a omega, y bueno, nuestra función sinc la vamos a armar de esa manera. Y fíjense acá, este es un caso bastante interesante, que es a medida que se ensancha la banda esta de frecuencias, acá estamos en el mundo de las transformadas, ¿sí? Nuestra transformada va a ser nuestra función en el tiempo va a ser una función sinc. Ahora, cuando lo ensanchamos, cuando lo hacemos más grande, a ese pulso, va a ser una función sinc, pero más concentrada en el origen. Y ahora si hacemos el límite de que el pulso, el omega, tienda a infinito hacia un lado y hacia el otro, lo que nos va a quedar que es una función constante. Y la función en el tiempo va a ser un delta Dirac, ¿sí? O sea que si nosotros hacemos, fíjense que coincide con lo que habíamos visto recién, lo que les mostré recién. La transformada de un delta Dirac va a ser 1. ¿Sí? O sea que fíjense acá como de una función pulso, cuando vamos extendiendo esa banda, ¿sí? esta omega se va concentrando cada vez más. La función, la f de t, se va concentrando cada vez más en el origen, hasta que en el límite, cuando pasa a ser una constante, pasa a ser un delta de Dirac. Y bueno, esto es bien importante porque estamos trabajando con las funciones racionales. Y las funciones racionales son las que aparecen en la vida de los sistemas dinámicos, ¿no? Que nosotros estamos trabajando, el sistema masa resorte, o de un circuito, o si queremos modelar un vehículo, bueno, vamos a tener este tipo de transformadas que son de funciones racionales. Vamos a tener un numerador y un denominador. Y estas son las que básicamente nosotros en el mundo de la S los estuvimos trabajando con la parte de Laplace. Acá estamos trabajando con la parte de Fourier en el mundo del J omega, ¿sí? Que es el de la frecuencia pura. Y bueno, básicamente tenemos que hacer una lógica similar cuando nos toca una transformada en J omega, una transformada de Fourier que es de una función racional. Tenemos que, lo primero que tenemos que hacer es tratar de que cada omega esté con su J, ¿sí? J omega, y esa va a ser nuestra variable. Y después aplicamos fracciones parciales, ¿sí? Acá fíjense, esta omega está solita, esta omega está solita, y acá nos queda un omega cuadrado. Por ahí lo que podemos hacer acá es multiplicar por J arriba y abajo, ¿sí? Vamos a poner el puntero acá, pantalla, opción del puntero, pluma, podemos multiplicar por J acá, acá, y podemos multiplicar por J acá. Entonces, acá, al hacer la distributiva, acá me va a aparecer también una J omega. Acá J por J me va a aparecer un menos, J por J sería menos 1.
pero acá sería 0,04, a pesar de estar dibujando acá con el pad, bastante bien. Queda J omega, bueno, ahí se me fue, perdón, J omega, acá podemos poner al cuadrado, ¿sí? Quedaría J omega al cuadrado, y acá le podríamos poner un más. Porque si hacemos J omega al cuadrado, me quedaría menos 1 omega al cuadrado. Pero acá estamos identificando el J omega, y acá quedaría un J por J, quedaría menos, y con el menos de acá quedaría un más. O sea, acá quedaría 6. ¿Está bien? Entonces acá sería J por J, quedaría menos, y si acá el omega cuadrado podemos, en vez de omega cuadrado, podemos J omega al cuadrado, este J al cuadrado va a quedar, va a quedar menos, entonces este menos con este menos sería más. Igualmente acá, en vez de hacer todas estas cuentas, lo que podríamos haber hecho es, nos quedaría un J cuadrado acá, y al tener un omega cuadrado acá, podemos agrupar J omega al cuadrado, y listo. Y ahí queda mucho más sencillo de entender. ¿Sí? ¿Se ve? Y de esta manera estamos encontrando el J omega acá que está al cuadrado, y el J omega que está acá. Y después ahí lo tomamos como si fuese una variable S, como lo trabajamos con la parte de Laplace. Y aplicamos fracciones parciales, sabiendo que mi J omega es la variable. Y bueno, identificamos las fracciones parciales. Estos van a ser raíces reales y distintas. Calculamos cuáles son las raíces del denominador, y en función de cómo sean, vamos a aplicar cuáles son las fórmulas de fracciones parciales. En este caso vamos a tener estas dos que están acá, y coinciden con la de las exponenciales que habíamos calculado. Entonces pasamos de una función racional de transformada de Fourier, y acá lo expresamos en fracciones parciales, y después vamos a la tabla o a una función conocida que ya sabemos, y obtenemos la función en el tiempo. Fíjense que acá no estamos trabajando directamente con la integral de Fourier y nos empezamos a hacer el cálculo, sino que lo estamos trabajando con fracciones parciales y después con tablas. ¿Sí? Quería saber si esta parte se entendió. Quería saber si fue claro, si les pareció clara la explicación, si no lo volvemos a repasar. ¿Hasta acá bien? Sí, perfecto. Es cuestión de práctica, pero sí, yo lo entendí. Bueno, ¿alguno más tiene alguna duda? Pregunten con total tranquilidad, estamos para explicarles. Bueno, seguimos entonces. Y bueno, y acá básicamente es el proceso que les había explicado. Bueno, y acá es básicamente el proceso de fracciones parciales para hallar los coeficientes A y B. Una vez que ustedes ya lo conocen, porque lo han trabajado bastante con la parte de Laplace. Una vez que se obtienen el A y B, se obtienen estos dos términos, y acá el pasaje al mundo del tiempo pasa a ser directo. ¿Sí? Entonces pasamos de expresar esta transformada, la expresamos de esta manera, con fracciones parciales, y después pasamos al mundo del tiempo con tablas. ¿Sí? En este caso es una tabla, y en este caso es esta transformada. Nosotros ya habíamos visto que esta transformada viene de un exponencial, ¿sí? Así que ya es conocida. Vamos a sacar esto. Bueno, muy bien. Una vez que tenemos la h de t, podemos hacer la gráfica y listo. Y ahí se terminó. Bueno, es importante tener en cuenta estos pares de transformada para calcular, para trabajar con las funciones racionales. Lo tenemos acá. Fíjense que acá aparece esto para las funciones racionales. Que serían del tipo de P de J omega dividido U de J omega.
funciones racionales, vamos a necesitar, cuando hagamos las fracciones parciales, vamos a necesitar conocer estas pares de transformadas, la función y su transformada, y después estas también. Fíjense que esta es muy similar a la de Laplace, ¿sí? Fíjense que las fórmulas son muy similares. Y esta de acá es una expresión que la dejamos, que es la transformada de la función de Gibbs pura. Fíjense que aparece un delta y acá. Con esta no nos vamos a meter mucho en el curso, pero bueno, lo que les queríamos decir es que esta función es una función generalizada. Fíjense que no cumple con las condiciones de Dirichlet, pero sí tiene transformadas. Así que bueno, yendo a las transformadas, fíjense acá, es una tablita que está disponible en el campus virtual, y tenemos una e a la menos at por u de t. Esta es la función de Gibbs, nos da la transformada, y bueno, y a partir de esta tablita nosotros la vamos a utilizar para hacer los ejercicios como veníamos trabajando, ¿sí? Un ejercicio puede ser, le damos un sistema, la función transferencia en función de j omega, y ustedes tienen que calcular las funciones del tiempo para una determinada excitación, un delta Dirac, y todo eso es todo muy similar a lo que veníamos trabajando con Laplace. Bueno, y después, bueno, acá aparece esta función que se llama rect, que es la función pulso, y sería rect t sobre tau, sería esto expresado de esta manera, y se grafica así, y la función tsa, que sería la función sinc, pero la función sinc que estamos trabajando nosotros, no es la normalizada, ¿sí? es la que utilizamos nosotros, es la versión matemática de la función sinc, no la normalizada. Así que bueno, tienen esta función sinc, y lo que les mostraba acá, que es la dualidad que aparece, que cuando pasamos de una función pulso, obtenemos una función sinc, y si en el mundo del tiempo tenemos una función sinc, pasamos en el mundo de la frecuencia a una función pulso. ¿Ven cómo hay una relación de formas de la función y su transformada, ¿sí? Así que bueno, después sobre las propiedades vamos a hablar un poquito más en detalle en la clase que viene, pero bueno, es todo muy similar a lo de Laplace. Acá tenemos la de linealidad, que es clave para resolver ecuaciones diferenciales, para calcular las antitransformadas también. Después tenemos la propiedad de desplazamiento en el tiempo. Fíjense que acá es la transformada de x de t multiplicado por una exponencial. Desplazamiento en frecuencia. Esto también aparecía en Laplace. Después, bueno, tenemos escalas, la parte de la convolución también es muy importante. La transformada de la convolución es el producto de las dos transformadas. Después está la transformada de una derivada, es j omega. ¿Se acuerdan que en Laplace era s por la transformada? Después tenemos la transformada de una integral. También aparece 1 sobre j omega, en la de Laplace era 1 sobre s. Y bueno, vamos a ver un poquito más en detalle la clase que viene, viendo un poquito más sobre las propiedades. Y después, acá es una parte de la tabla también, donde aparecen la función con su transformada, y también se le agrega la gráfica, ¿sí? Así que bueno, acá ven acá que es una función exponencial que está multiplicada por un coseno, ¿sí? Es como si fuese una respuesta subamortiguada, y lo que pasamos de acá, pasamos a su transformada, que es una función racional, y vemos cómo es la gráfica de ese espectro. Esto sería la gráfica del espectro de amplitud, ¿no? Faltaría acá el espectro de fase. Así que bueno, fíjense acá el pulso, ¿sí?
cómo tenemos una función sinc, y este sería el módulo de esa transformada, ¿no? Que fíjense que acá la parte negativa pasa a ser positiva. Así que, bueno, esto es para que lo exploren un poquito y les va a servir también para resolver los ejercicios que ahora vamos a ver. Así que bueno, no sé si quedó alguna duda de esto. Sobre esta última parte vamos a profundizar un poquito más la clase que viene, pero lo que queríamos transmitirle hoy era cómo fue el proceso, cómo es el proceso de la transformada o de la serie exponencial de Fourier a la transformada de Fourier, que una trabaja con espectros discretos y la otra con espectros continuos. Los espectros discretos se relacionan con funciones periódicas, los espectros continuos con funciones no periódicas, y cómo es el proceso de tenemos una función, calcular su transformada, y a partir de la transformada tener el espectro de amplitud y el espectro de fase. ¿Sí? Eso es lo que tienen que llevarse hoy. Y que para calcular, si tenemos ya la transformada, podemos pasar al mundo del tiempo a través de la integral de Fourier, que es algo muy matemático, y si no, como trabajamos con Laplace, vamos a trabajar con la tabla, ¿no? La tabla que tienen disponible ahí. O sea que la propuesta es que utilicen la tabla de la misma manera que están utilizando la tabla para la transformada de Laplace. Así que bueno, si hay alguna duda sobre esto, la vemos, y si no, continuamos, chicos. Profe, una consulta. ¿Podrían compartir el PPT de esto o el PDF? Sí, sí, esto lo subimos ahora. Ni bien termina la clase o mañana a la mañana ya está disponible para ustedes. Perfecto, gracias. Esto lo Sí. hacemos para ustedes, así que Sí, aparte van a tener la clase grabada, así que todo esto que explicó Juan va a estar subido al campus, grabado por cada etapa, así que también lo podrán ver cuantas veces quieran, tranquilos, no se preocupen. Perfecto, gracias. bueno, ¿alguna duda de esto? ¿Algo que quieran que les haya quedado en el tintero de lo que vimos? Bueno, después se van a poner a hacer los ejercicios y bueno, van a ver ahí cómo lo entendieron. ¿Sí? La hora de la verdad es cuando tengo un problema y lo quiero resolver. Ahí veo si lo entendí o no. Así que bueno, no sé si, Damián, ¿te parece que pasemos a estas explicaciones? Dale, sí. Bueno, la idea era comentar un poco las preguntas que tenían en el cuestionario. Perdón, no se lo escucha. ¿Ahí? Ahí sí. ¿Ahí sí? Sí, sí. Bueno, perfecto. Bueno, como comentó Juan, acá empiezan a aparecer en el campus empiezan a aparecer estas preguntas calculadas donde tienen que realizar una cuenta. Por lo general son sencillas. La primera pregunta decía, dada la siguiente transformada de Fourier, era 2 seno de 5 omega sobre omega, que es, y les pide, si f de t es la transformada inversa, calcular el valor de f de t si t es 3,5. Bueno, este ejemplo lo vieron tanto en el video como la explicación que hizo Juan. El primer ejemplo que presentaba el video era un pulso rectangular que iba de -3 a 3, también denominada función sombrero, la van a encontrar. Y bueno, en el video presentan la definición, ¿no? de la transformada de menos infinito a más infinito de la función por e a la menos j omega t. Y en este caso, bueno, lo discrimina entre menos infinito y menos 3, entre menos 3 y 3, y entre 3 e infinito. Les quedan 0 los dos extremos de la integral, y tienen como resultado
la función que se ve ahí, que es 2 seno de omega 3 sobre omega. En este caso era para el pulso entre 3 y menos 3. Fíjense que la función generalizada queda seno de omega T1 sobre omega. A ustedes les pedía si T era 3,5, por lo tanto el resultado era igual a 1, ¿no? No sé si tuvieron algún inconveniente en este ejercicio. No sé si vemos que aparecen bastantes errores, no sabemos si un error de cuenta o porque no entienden el concepto de lo que están realizando. La idea es presentar las preguntas para que nos comenten dónde estuvo el error. ¿Damián? Sí. Yo por lo menos cuando lo hice interpreté que por cómo daba la transformada ahí, que sería, digamos, el sombrero este sería entre menos 5 y 5, y que como me da valor de 3, de 3,5, estaba, digamos, en lo que era 1. O sea, como que los extremos estaban en menos 5 y 5 de T, ¿no? Uh-huh. Y como me pedían 3,5, por eso es que era 1. Sí, la respuesta correcta era 1. Está muy bien. Claro, yo Ese me fijé más análisis que nada es en el la correcto. fórmula, claro. Yo me fijé en la fórmula que estaba el W5 y Sí. bueno, por el ejemplo que habíamos visto en el video, Claro. tomé Sí, eso. sí. Sí, Está, exacto. está perfecto ese análisis. Está perfecto. Era el análisis que tenían que que interpretar. hacer. Perfecto, gracias. No, de nada. No sé si continuamos con la segunda. Dale. Gracias, Juan. Bueno, en este caso la pregunta era si t es mayor que 0 y f de t es igual a 3 por la exponencial elevado a menos 2,9t, se pide calcular el ángulo de fase en radianes de la transformada en omega igual a menos 2,7. Entonces, también acá tenían un ejemplo en el video donde se presentaba una exponencial que era estaba realizada con menos 2t por el Hipside. Y ahí se encuentra la gráfica. Y realizando la integral por definición, obtenían ese valor de 1 sobre 2 más j omega. Este también lo pudieron ver recién con Juan. No sé si acá presentó algún inconveniente también al realizar la cuenta. Fíjense que abajo está realizado también el tema del módulo, cómo lo calcula, y el tema del ángulo de fase que les pide, ¿no? La respuesta correcta era 0,75, no sé si acá tuvieron problemas en calcularlo. Es en radianes. En radians, perdón. No sé si se ve clara la cuenta, era también sencilla. Bueno. Por mi parte no hubo problema con este ejercicio. Bueno, perfecto. Continuamos entonces. El ejercicio 3 les pedía la transformada de Fourier de f de t si f de j omega es 5000 sobre 1 más j omega. Creo que acá algunos en el foro hicieron alguna consulta porque lo intentaron hacer con el matemática. Tengan cuidado con el matemática, con el MATLAB o el software que usan, de aclarar el tema de, por ejemplo, ahí que aparece en el ejemplo del a mayor que 0, eso lo tienen cuando definen ese exponente y tienen que aclarar, porque si no, tiende a brindar un resultado que no es el correcto o no se parece al de la tabla, entonces uno empieza a dudar si lo que está haciendo está bien o está mal. Y hay que multiplicar también por el escalón de Hipside. Sí, tenés razón, perdón. Sí, y hay multiplicar por el Hipside. Sí. Si lo hacen sin el Hipside, no les va a dar. Claro, no me acuerdo quién había consultado, al final creo que lo pudo resolver por lo que pusieron en el foro, pero cuando usen los software presten atención a cómo definir esos parámetros que queden bien definidos, porque si no puede dar otro resultado, entonces uno ya empieza a dudar de lo que está haciendo.
Bueno, en este caso les pedía calcular el valor de f de t en t igual 9,6, ¿no? También acá no sé si tenían en la fórmula la generalización, y ahí tienen el resultado, lo que sería de la exponencial en tiempo, digamos, y pasarlo a lo que es la transformada en la variable omega. No sé si acá tuvieron algún inconveniente con este ejercicio. Lo que tiene acá, Damián, es la transformada. Tienen Sí. la transformada, y si se fijan la fórmula de esta transformada, Claro. que está acá, pueden hallar cuál es pueden Exacto. descubrir cuál es la exponencial. Fíjense que Exactamente. acá es j omega más 1. Acá sería Claro. j omega más a. O sea que el a Exacto. vale ¿cuánto? Vale 1. Entonces sería e a la menos t, quedaría acá, multiplicado por 5000. Exactamente. Entonces 5000 por e a la menos t lo evalúan. T lo evalúan en 9,6 y le tiene que dar ese valor. ¿Se entiende, chicos? Ahí. Sí, creo que la duda en el foro había aparecido por ese 5000. No me acuerdo bien en el foro cuál había sido la pregunta, pero tuvimos 2 o 3 Encuentros. encuentros para llegar con... Pero más que nada el tema era el matemática, cómo definir que esa variable a es mayor. Creo que en matemática se definen unos parámetros ahora. Yo lo terminé... El 5000, si aparece un 5000 multiplicado acá, va a aparecer un 5000 también multiplicado en la transformada, ¿no? Exacto. Bueno, y continuando con la 4, les daba, bueno, les decía que la variable t era mayor que 0 y les daba la función f de t 3 por e a la menos 5,2t. Y se pide calcular el módulo de la transformada en omega igual menos 6,2. Acá también, digamos, dado el ejemplo que tenían en el video, de la generalización, que también hoy lo presentó Juan, podían calcular el módulo en ese valor de omega que les pide ahí. También tenían que realizar esa pequeña cuenta. Acá no sé si tuvieron algún inconveniente. Para ser claros acá, o para ser bien concisos, el tema de la transformada sería 3, acá vendría un 3, Exacto. y el a habría que reemplazarlo por 5,2, por este valor que está acá, 5,2, más j omega. Y después reemplazamos el omega por 6,2 y le calculamos el módulo a este número complejo, ¿no? Exacto. Y ahí ya da. Había una fórmula también, a ver si lo vemos acá. Esta fórmula, ¿sí? Podemos usar una fórmula así. Exactamente. Para calcular el módulo también. Exacto. Bueno, no sé si tienen alguna duda de la pregunta 4. Si no, la última les daba la función sombrero. En este caso les da el t, que es 4,6, el valor de ese que después tienen para calcular ese t sobre 2 y t sobre 2, que en el caso del ejemplo eran menos 3 y 3, y les pide calcular el módulo de la transformada si omega es menos 0,1. Y en este caso no sé si se les presentó algún inconveniente. El resultado era 4,56, y la forma de calcular es como lo venimos mencionando en los ejemplos que expresó Juan y los que se presentan acá. No sé si tuvieron inconvenientes también con este ejercicio. ¿Alguna pregunta? Eran similares los ejercicios, para calcular módulo, fase, o como el primero, que era por ahí interpretar, digamos, la función del sombrero. No sé si lo que podemos hacer, Damián, lo podemos dejar, si Gustavo también está de acuerdo, para los que no les fue bien, le podemos dejar que lo dejamos abierto también a este cuestionario, como para que lo puedan resolver también en la semana. Perfecto. ¿Lo abrimos una semana más? Sí, lo abrimos una semana más. Así lo pueden terminar de cerrar y le ponemos múltiples intentos que lo
lo terminen resolviendo. O sea, lo que queremos es que en este cuestionario se saquen todos 10, ¿está bien? Así que háganlo tantas veces hasta que puedan completarlo el 100%, ¿ok? Perfecto. Bueno, sería así, ¿no? Ujú. Bueno, listo entonces. A ver. Juan, De los... Sí. yo tenía una consulta que más que nada me quedó la duda si era aplicable en todos los casos en general, por lo menos los que vamos a ver nosotros, por el tema del ángulo de fase. Sí entiendo conceptualmente de dónde viene, pero no sé si era aplicable en general el tema de la fórmula del menos arcotangente, de W, de omega sobre A, o si había algunas excepciones, por lo menos en lo que vamos a ver nosotros, más que nada en esa fórmula. Sí, mira, lo que vos tenés que hacer para asegurarte es que tomás la parte real, o sea, una vez que tenés esa transformada, hallás la parte real y la parte imaginaria. Y haces el arco tangente de la parte imaginaria sobre la parte real. Y ahí no vas a tener ningún inconveniente para hacer todos los espectros que te vamos a dar. Dale, perfecto, gracias. ¿Está bien? Lo trabajamos así. ¿Sabes? Existe la única excepción, existe que cuando la transformada es una función real, o sea que no tiene parte imaginaria, y la única excepcionalidad que hay ahí es que tenés que tener en cuenta que cuando la función esa real toma parte negativa en las frecuencias negativas, va a menos pi. Esa es la única excepcionalidad, ¿sí? Pero cuando tiene parte real y cuando tiene parte imaginaria, hacemos eso. Hacemos el arco tangente de la parte imaginaria sobre la parte real y funciona. ¿Ok? Perfecto, sí, creo que había un video, en algún lo había visto ya de eso de cuando no tenía parte imaginaria. Ah, buenísimo. Así que lo manejamos así y no va a haber ningún inconveniente. Así que bueno, Gustavo, ya me parece que ya completamos lo de la teoría. No sé si los ejercicios... Sí, no sé si la actividad práctica de esta clase habría que asignar grupos responsables de los ejercicios o lo subimos después. Falta también lo de la clase pasada, lo de la serie exponencial, que no lo estoy preparando para subirlo también al campus. Lo podemos aclarar después, mañana. Bueno. Ok. Lo que vamos a hacer también en la clase que viene, para la clase que viene no van a tener que ver ningún video, no tenemos ningún video disponible, porque estamos haciendo una clasecita más sobre Fourier para ver algunos ejemplos prácticos, así que, bueno, no va a haber cuestionarios y no van a haber videos. Lo que sí le vamos a subir es algunas preguntas o algunas cuestiones para participar en el foro sobre la bibliografía que tenemos de